Saludos, me presento, mi nombre es Oriani Medina, soy estudiante de la Escuela de Estudios Internacionales de la UCB y a manera de cierre de la unidad curricular Teoría de las Relaciones Internacionales haré este pequeño video no solo hablando sobre la teoría general de los sistemas, sino también de, digamos que mi relación un poquito más personal con la materia, qué tal me pareció y cómo influyó en mi decisión de seguir estudiando esta carrera. Entonces, comencemos. Ok, mis conceptos favoritos de la materia. Creo que estos son conceptos muy básicos, pero son muy importantes y siento que ayudan muchísimo en la materia, que es política exterior y política internacional. Estos dos conceptos los da Celestino del Arenal en su libro Introducción a las Relaciones Internacionales. En pocas palabras, para no extenderme tanto dando los conceptos, política exterior se centra en estas acciones que hace el Estado desde su interior hacia el exterior como tal. Y bueno, algo que se queda aquí para siempre es que se refiere a la formulación, implementación y evaluación de estas opciones hacia el exterior, ¿verdad? Este no visualiza o no percibe, vamos a decirlo así, a la sociedad internacional. Aquí solo es la perspectiva del Estado. En cambio, en la política internacional, este concepto también es el Celestino del Arenal, nos plantea una visión más amplia que la política exterior. En este no es solamente estas acciones exteriores del Estado, sino digamos que este conjunto o estas relaciones interestatales que conforman el sistema de estados. Otro autor que podemos mencionar es a Roberto Mesa. En este quizás no sea un concepto tal cual, pero me gusta cuando empieza a hablar sobre esta forzosa relación o coincidencia que tienen la ciencia política y las relaciones internacionales. Y nos habla del objeto que sería la política internacional. Pero este mismo cita a Stanley Hoffman, que nos habla sobre este carácter multidisciplinario que tienen las relaciones internacionales, que puede hacer que lo diferencie de la ciencia política. Me gustaría también mencionar esta visión que nos da del mundo, Esther Barbet, sobre esta imagen de, digamos que estas bolas de billar que se encuentran en constante choque, y estas son, digamos que una caja negra. Vemos a los estados unitarios como una caja negra. Entonces siento que es una muy buena visión cuando estamos hablando sobre el paradigma tradicional, sobre el paradigma realista. Hablando de este mismo paradigma, otro concepto que siento que es muy importante sería el de interés nacional. Este nos lo da Donald, en el cual nos plantea que este es el resultado, es el producto de los procesos políticos y que puede verse en constante cambio o digamos que evolutivo. Todo depende del contexto histórico. Aquí puedo seguir y seguir hablando de mis conceptos favoritos, pero no es la idea. Teoría general del sistema. Esta nace o se inicia con las ciencias naturales, pero después tiene este auge en las ciencias sociales. Claro, con ciertas dificultades, ya que la sociedad humana, como sabemos, es un sistema complejo, abierto y autoevolutivo. Pero tenemos diferentes autores que buscan integrar esta teoría a las ciencias sociales. Pero en este caso me voy a enfocar en Morton Kaplan, que es el primero en dar esta relación de la teoría con el análisis internacional. Es así que tenemos un primer concepto que nos da, que es de sistemas de acción, que es este conjunto de variables que están relacionadas y que están en contradistinción con su entorno. Hay que entender que esta teoría, aplicada a las relaciones internacionales, como nos lo plantea Morton, es una herramienta muy valiosa para entender la complejidad y todas estas interacciones en el mundo. Es así como él nos plantea 5 variables para entender los diferentes sistemas que posteriormente vamos a hablar. En estas 5 variables vamos a tener las reglas esenciales, que sería esta descripción del comportamiento que se necesita para mantener el equilibrio. Después tenemos las reglas de transformación, que se va a enfocar en estos cambios. Luego tenemos la clasificación de los agentes. Tenemos las variables de capacidad. Tenemos las variables de capacidad, que sería poder entender estos niveles de armamento, tecnología, etc. Y por último, la variable de información, poder entender el nivel de comunicación. Es así que él nos plantea 6 modelos. De estos 6, tenemos 2 que son históricos, es decir, que son fáciles de ver en la realidad, por decirlo así. Y tenemos estos otros 4 que serían más heurísticos, es decir, teórico, aunque podemos resaltar Beto por unidad, que quizás tenga un poco más de auge, pero podemos hablar de él un poco más tarde. Los 6 modelos hipotéticos que nos va a dar este marco teórico, como ya mencionamos, estas 5 variables. Entonces, en primera instancia tenemos
el sistema de balanza de equilibrio. Este sí lo quiero abordar un poco al final para poder hablar de esta coyuntura, poder visualizar mejor este sistema, pero de manera muy resumida, este se puede centrar desde la Paz de Westfalia, desde 1648 hasta 1919, ya que digamos que este sistema se va a caracterizar porque aquí los actores son las naciones, netamente, o los estados. Tenemos como objetivo la seguridad. Una de las normas esenciales que podemos mencionar es esto de las negociaciones antes de actuar. Pero como ya les mencioné, este lo podemos abordar un poquito más al final. Sistema bipolar flexible. Este lo vamos a destacar entre 1945 hasta 1989 aproximadamente, en el cual podemos visualizar dos bloques, los cuales son rivales, y uno de los objetivos es destruir a su rival. En este podemos destacar las armas nucleares y destacamos que es flexible, ya que pueden existir otras, digamos que actores. Pero aquí nos destacamos un ejemplo muy sencillo, sería la Guerra Fría, cuando tenemos dos bloques, Estados Unidos, o el bloque occidental, y el bloque oriental, que sería la Unión Soviética. Pero tenemos igualmente estados no alineados. Sistema bipolar rígido. Esta, a diferencia del flexible, tendremos estos bloques donde se van a integrar todos los actores en su seno. Tendríamos una estructura jerárquica interna, pero lo vamos a diferenciar es porque tenemos estos dos bloques netamente. El sistema unitario de derecho al veto o veto por unidad, me gusta más decirlo así. En este nos vamos a centrar en esta proliferación nuclear, en el que lo vamos a definir en pocas palabras, que mientras más países tengan esta capacidad de armamento o capacidad de defenderse, digamos que se puede mediar este veto a la guerra o a la paz, ya que al tener esta capacidad de defensa, digamos que nos podemos centrar en esta premisa de que ningún país estará dispuesto a correr el riesgo de ser destruido en su totalidad. El sistema universal, este nos habla sobre una confederación universal en donde coexistirían los actores nacionales y los supranacionales, pero se destaca un poco el dominio el dominio que va a tener estos últimos. Pero en cierto modo se refiere a esto, a esta integración o esta colaboración que va a existir entre el sistema internacional. Por último tenemos el sistema jerárquico, que aquí se va a distinguir una nación o una superpotencia. El sistema que quise tomar para poder ejemplificarlo es el de balanza de poder. Aquí podemos ver diferentes características que nos plantea Morton Kaplan, específicamente en el hito histórico del concierto europeo. Este ejemplo me parece bastante interesante de hablarlo, ya que este es aquel consenso general entre diferentes potencias de Europa del siglo XIX para mantener no solo el equilibrio de poder, sino estas fronteras políticas y un foco de influencia. Este consenso, digamos que nace a partir de esta, digamos que paz relativa que se está viviendo en Europa después de la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas. Y podemos hablar específicamente del Congreso de Viena de 1814 y 1815. Fueron estos encuentros diplomáticos para, digamos que, aumentar estas negociaciones o estas interacciones, estas potencias, y poder volver a reestructurar el poder de Europa. Y así que podemos ver en este mismo congreso 5 actores o 5 potencias que lo integraban, que era Rusia, Francia, Reino Unido, Prusia y Austria. Es así que podemos también identificar en este congreso que uno de los objetivos que mantenía era el de aumentar la seguridad en Europa y sobre todo el poder. Otras cosas que podemos destacar no solamente en esta época del concierto europeo, sino de 1648, es de que son armas, digamos que tradicionales o armas convencionales. De esta época es el dejar que los actores esenciales se recuperen. De hecho, se destaca que Francia fue el último en integrarse al Congreso de Viena. Para ir cerrando el video, ¿cómo ha influido TRI en mi decisión de formarme como internacionalista? Tengo que ser muy sincera, quizás un enfoque no tanto objetivo, quizás esto es más personal, porque ya conocemos que TRI es fundamental en la carrera, no solamente para entender el escenario internacional, sino poder hacer estos análisis de una manera más, digamos que profunda. Aquí también dándonos cuenta que es
cuando estás en TRI te percatas de cómo realizar un análisis correctamente. Pero saliéndonos un poquito de estas ideas, de manera personal no me sentía del todo identificada con, digamos, que las ideas o la percepción que se tiene de la carrera en la escuela. Una de las cosas que muchos escuchamos cuando estamos en primer semestre es esto de diplomacia, embajador, y no todos podemos ser embajadores o no todos queremos ser embajadores. Realmente TRI te destaca esta idea nuevamente de eres una multidisciplina, tienes muchas perspectivas y tu enfoque es la sociedad internacional, es muy amplio. Uno como internacionalista, uno como profesional que va a ser, es el que le tiene que dar este enfoque, es que nosotros le tenemos que dar esta profundidad a la carrera o lo que nos queramos dedicar. Por eso me gustó mucho no sé solamente si TRI o la profesora, cuando nos habla de no solamente tenemos que ser embajadores, no todos estamos diseñados para ser embajadores o no todos vamos a ser diplomáticos. TRI te da otra vez esa perspectiva de amplitud para que uno mismo le dé ese enfoque, que tú vas a profundizar. Entonces, realmente TRI hizo que me enamorara de la carrera. Y también usted, profe, se le quiere.